Queremos hacer una radio que te entretenga, que te ponga a pensar. ¿Por qué no? Que no digas solo lo que quieres escuchar y que no tenga miedo a hablar de nada. Una radio muy diferente. Para empezar, ni siquiera la puedes escuchar en el radio. Por eso podemos hablar de lo que otros prefieren ni voltear a ver. Si no nos conoces, escúchanos. Somos La Señal Desconocida Radio. Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándolos, somos La Señal Desconocida Radio, transmitiendo desde Chihuahua. Y bueno, hemos estado subiendo algunos podcasts que hablan de el arrepentimiento y la pregunta no se ha hecho esperar. ¿Arrepentirme de qué? ¿De mis pecados? Bueno, tengo pecados, pero depende tú a qué le quieras llamar pecado. Porque hay de pecados a pecados, decimos todos, ¿verdad? Cuando nos están hablando algo acerca del pecado. Tenemos que entender, decíamos en el primer podcast, que es diferente el pecado a los pecados. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Qué es el pecado y qué son los pecados? Vamos a decir que los pecados es toda la expresión, toda la manifestación, todas las acciones que son producto del pecado, ¿sí? O sea que tenemos un catálogo muy grande para escoger, para definir, para etiquetar. En lo que entendemos así como que socialmente, religiosamente como pecados, hay un gran abanico de acciones. Un pecado escandaloso en una cultura no necesariamente es una acción escandalosa en otra cultura. Entonces, si nos quedamos nada más a definir la palabra pecado por un término cultural, obviamente nos vamos a quedar muy, pero muy cortos. No se trata tan solo de aspectos culturales, se trata de una situación del hombre, la cual lo lleva a expresarse a través de pecados. Recuerda, vuelvo a lo mismo. Una cosa es el pecado, la condición del hombre, y la otra cosa son los pecados, las acciones del hombre. Entonces, para poder aliviar, para poder cambiar la expresión, las acciones y para poder traer sanidad a tu vida y una construcción de una nueva vida y de unas nuevas acciones, tienes que lidiar primero con el pecado. La pregunta es, ¿el hombre puede lidiar con su pecado? Hay alguien que en su libro de propuestas, de propósitos para el año nuevo, dice: voy este año a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a comprar una nueva casa, voy a cambiar a un mejor carro y también me voy a quitar el pecado. No, ¿verdad? No conozco a nadie que haga algo así. Sería muy raro, ¿verdad? Y además sería antinatural en el hombre. Tenemos que entender que el hombre no tiene ningún interés en abandonar el pecado. Es esto lo que lo lleva a cometer pecados. Dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra manera, todos hemos pecado y eso nos hace estar separados de Dios. Es ahí cuando hablamos del arrepentimiento, ¿verdad? Tal vez debimos haber hablado primero del pecado y después del arrepentimiento, pero bueno, ya lo emprendimos así. El pecado, el primer pecado que la humanidad tuvo en tiempos de Adán y Eva fue precisamente el querer vivir su vida apartada de Dios. Ese fue el pecado. Tú te acordarás la historia, ¿verdad? Dios le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todo fruto del huerto, incluyendo el árbol de la vida, ¿verdad? Le dice: de todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la serpiente, engaña a Eva, después Adán come voluntariamente del fruto del árbol del que había comido Eva, porque la oferta era muy tentadora.
Le dijo la serpiente a Eva: el día que tú comas de ese árbol van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Y esa es la misma invitación para quien vive sin Dios o para quien quiere vivir sin Dios. Tú te las puedes arreglar perfectamente bien sin Dios. Tú puedes ser un Dios para ti mismo, puedes tomar tus propias decisiones. ¿A poco tú no vas a saber lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, en todo este tiempo que lleva la humanidad en el planeta, podemos darnos cuenta de que todavía no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Los criterios sociales, los valores cambian con cierta regularidad. Cada 40 años hay un cambio de mentalidad, hay una ruptura con el paradigma anterior y ahora lo que antes era pecado no lo es. Es una cuestión meramente cultural. No te extrañes si en 40 años estás vivo, ver que muchas cosas que ahorita son escandalosas en aquel tiempo van a ser permitidas, aplaudidas, recomendadas y posiblemente obligatorias, tal como lo escuchas. Bueno, sin embargo, lo que va a ser una constante va a ser el caminar del hombre de una forma independiente a Dios. El hombre escondiéndose de todo lo que simbolice a Dios. Tú te acordarás que Adán y Eva tejieron unos taparrabos con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y seguramente tú has tejido también en tu huida de Dios esas hojas de higuera para formarte un taparrabos, para formarte una cubierta, para tapar lo que tú piensas que no está tan mal. En aquel momento, Adán le dice a Dios: la esposa que tú me diste es la causante de que yo haya comido. Y lo que hace Adán es muy parecido a lo que hace el ser humano todavía. No estamos listos para enfrentarnos ante Dios y reconocer nuestra falla. Para él fue lo más sencillo echarle la culpa a Eva. Tal vez tú le eches la culpa de tu desgracia y de tus acciones al padre que tuviste, a la madre que te tocó, a la mujer con la que vives, no sé, le puedes echar la culpa a muchísimas cosas. Incluso se lo puedes echar a los signos del zodiaco. Si crees en el Reiki, le puedes echar la culpa a los muebles. Pero cuando por fin escuchas un mensaje como este, te das cuenta de que realmente lo que ha quebrantado tu vida ha sido el caminar en una dirección contraria a Dios, el estarte escondiendo de Él y pensar que te las puedes arreglar solo. Seguramente cuando te hablan de Jesús dices: bueno, ¿y eso qué? Un maestro más de la antigüedad, igual que Mahatma Gandhi, igual que Confucio, ¿y eso qué? Bueno, da la casualidad de que Mahatma Gandhi y Confucio están muertos todavía. Jesucristo murió y resucitó. Difícilmente Gandhi o Confucio o cualquier personaje prominente de la historia difícilmente hubiera muerto por un culpable. Tal vez hubieran muerto por alguien a quien ellos humanamente, con los criterios de valores de este mundo tan cambiante, hubieran determinado que era inocente. Sin embargo, conozco solamente a un hombre, completamente Dios, que decidió morir por los culpables, decidió morir por los pecadores. Pedro lo expresa así: porque también Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amable amigo, yo te quiero decir que hay remedio para este caminar que has llevado a lo largo de toda tu vida, para este caminar en el que Dios no ha estado presente.
Muchas veces invocamos a Dios y tenemos que entender que lo invocamos de una forma vana. Lo invocamos cuando nuestros apetitos terrenales así lo demandan. Pero, ¿qué hay cuando te das cuenta de que todo es mutable, todo es cambiante en este mundo? Y finalmente te quedas tú solo, contigo mismo, con tus pensamientos, y has dicho, ojalá existiera un Dios, ojalá yo pudiera experimentar lo que han vivido esas personas que dicen que lo han encontrado. Quisiera hablarte de un Dios estilo genio de la lámpara maravillosa de Aladino, que te va a conceder todas las cosas buenas si te concentras lo suficiente y si le pides con suficientes fuerzas, pero no te estoy hablando de ese Dios. Ese es el Dios que el ser humano creó. El Dios que creó al ser humano es un Dios que está dispuesto a perdonar el pecado si así se lo confesamos. Si así reconocemos que Él es totalmente bueno, totalmente santo, y que necesitamos de esa vida buena y santa para reconciliarnos con Él y para poner equilibrio en nuestras vidas. Esos desequilibrios, esas expresiones de vaciedad de vida que se manifiestan a través de la avaricia, a través de los vicios, de las adicciones y de otras cosas, tienen remedio. Recuerda, esos son los pecados, pero lo que Dios quiere es solucionar tu pecado. Somos La Señal Desconocida Radio. Continuamos transmitiendo. Recomienda este podcast. Nos vemos pronto. Bendiciones.